Vamos, hermano, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes, martes 20 de agosto del año 2024. El tiempo sigue corriendo, estamos en un tiempo bastante difícil y sabemos que se va a poner todavía más difícil, más complicado. Eh, sabemos y creemos que nuestro buen Dios está con nosotros, pero tenemos que entender que los tiempos en que el Señor decidió plantarnos en esta tierra son tiempos demasiado complicados. Creo que cuando yo me convertí, ni siquiera pasaba por mi mente lo que iba a suceder, ¿no? Cuando pasan el tiempo y empiezo a entender un poco la profecía, eh, me di cuenta que en realidad observar todo lo que sucedía a mi alrededor era inminente que la escritura se estaba y se está cumpliendo. Cuando empiezo a recibir de parte de Dios lo que se avecinaba sobre la iglesia, sobre el mundo, eh, se me hizo, se me hizo algo bien, se me hizo algo fuerte y, y lo asombroso es que pronto el Señor me llama al ministerio a los 3 años de convertido. Eh, Fui el primer pastor que salió del ministerio llamada final. Eh, y lo asombroso es que empiezo a recibir de parte de Dios una persecución sobre la iglesia. Empecé a predicar acerca de ello, quizá unos 2 años después que lo empecé a recibir. Muchos me señalaban de que me había torcido, que me había desviado, porque la vieja escuela todavía enseñaba que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, hasta con eso que ahí estaban bien, pero que no íbamos a ver el anticristo, que no iba a pasar nada, que claro, había que consagrarnos porque el arrebatamiento venía. Hasta con eso que lo de la consagración pues estaba bien. Pero empecé a darme cuenta que verdaderamente venía una persecución sobre la iglesia y me di cuenta que el mensaje empezó a chocar con la vieja escuela. Hace aproximadamente unos 5 años empecé a hablar acerca de todo lo que venía con el cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, el fraude que iba a ocurrir, cómo el, el FBI, la CIA estaban involucrados en todo esto. Empecé a hablar de Obama, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy no veo que en realidad alguien ponga sus ojos en Obama. Hablo de los predicadores. Pero para muchos eh, eh, se les hizo como que era solamente información. Ahora empezamos a ver la cruda realidad de las cosas que están pasando y nos damos cuenta que en realidad pues muchas de las cosas, gracias a Dios, que hemos venido hablando se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo porque hay temas que, aunque muchos los han bajado de YouTube, de Facebook, insistimos en lo que venimos hablando. Pero una de las cosas que yo veo en parte preocupante, ¿no? Yo sé que Dios está en control, pero lamentable también el que
no nos demos cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Que no podamos ni siquiera oler o discernir las artimañas del diablo, como dijo Pablo, no desconocemos las artimañas del diablo. Y una de las cosas que estoy viendo es que el diablo está tirando, el Señor lo reprenda, sus últimos arañazos, porque lo que quiere es desarraigar de la tierra el mensaje del Evangelio de Cristo. Por eso es que es anticristo. Desarraigar el mensaje del Evangelio de Cristo porque sabe que de esa manera el hombre no se salva, porque no hay otro camino, no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres, no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra vía de escape para la eternidad más que en Cristo Jesús. Claro, hay una eternidad de condenación y hay una eternidad de salvación. Pero no hay otra vía de escape en la cual el hombre pueda escapar, valga la redundancia de palabra, de la condenación eterna más que Cristo Jesús. Yo quiero en esta noche, hermano, traerle una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Y le he titulado El síndrome de Judas. El síndrome de Judas. Isaías 24:1 dice: Aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Le sucederá lo mismo al pueblo y al sacerdote, al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. De duelo, dice el verso 4, y marchitada está la tierra. El mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra, dice el verso 5, es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, dice el verso 6, una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Saludamos al pastor José allá en Ugotón. Bendiciones, siervo. Fíjese que escuchando la Biblia hablada, porque iba manejando, escuchando la Biblia, este pasaje resonó en mi corazón, resonó muy fuerte y me puse a meditar un poquitito. Yo sabía que ese era el tema para hoy en la noche. Y me puse a pensar que verdaderamente el, el no tener al Señor, el no haber recibido al Señor Jesús, pues tiene sus consecuencias. Todos nosotros los cristianos nacidos de nuevo sabemos de dónde venimos, sabemos cómo nos encontró el Señor, sabemos cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo. Y ahora que venimos a Cristo y estamos en Cristo, nos damos cuenta que verdaderamente no hay mejor vida que estar en Cristo Jesús. No hay mejor vida que la que el Evangelio nos enseña, no hay mejor vida que la, el ejemplo, el legado que nos dejó el Señor Jesús. Y al observar todo lo que está aconteciendo, pues es para nosotros los que hemos recibido al Señor Jesús, eh, es fácil poder entender todo lo que está pasando y poder darnos cuenta que verdaderamente eh, el hombre va camino a la destrucción.
y que no se han dado cuenta en realidad de por qué la tierra está como está. Si la tierra era una buena tierra la que el Señor le dio al hombre. Sin embargo, el Señor, después de haber hecho una limpieza del reino mineral, que no quiero meterme en el tema, entonces crea al hombre y aparece el hombre, la creación vegetal, ¿no? Aparece Adán, aparece la mujer y bueno, lamentablemente usted ya sabe, el hombre desobedece y Dios no se frena en su propósito de una creación eh, apegada a fin a Dios. Y cuando hablo de ello, no estoy hablando solamente del hombre, estoy hablando de los cientos de miles de creaciones que tiene el Señor en los mundos, universos, planetas, como usted quiera llamarle. Lo cual no es el tema. Pero al leer este pasaje de Isaías, de pronto me doy cuenta que verdaderamente, si el hombre no tiene a Dios en su corazón, si el hombre no recibe a Jesucristo, pues ¿qué de bueno puede esperar? Siempre le digo a mis hijos, los mayores, le digo, hey, si ustedes esperan que les vaya bien en la vida, pues no se desprendan de Jesucristo. Y cuando alguien empieza a padecer, le digo, bueno, ¿y qué esperabas? Pues si la única manera de que estemos bien es en Cristo Jesús. Podrán haber batallas y desiertos, enebros, gigantes, diluvios, pero Él está ahí para auxiliarnos. Creo con todo mi corazón que Dios está conteniendo su ira sobre esta tierra. Y creo que está muy pronto a explotar todo ello. Claro, van a suceder algunas cosas todavía. La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, la persecución sobre la iglesia y sobre todo lo que se llame Dios, dice Tesalonicenses, porque Él se sentará en el templo como si fuera Dios. Y eliminará todo aquello que es objeto de culto, llámese Dios, llámese iglesia, llámese religión, porque se va a establecer una sola religión, un solo gobierno político y un solo gobierno económico. Eso lo tenemos claro. Pero me doy cuenta que en realidad muchas de estas cosas que están pasando es porque se han olvidado del Creador. Dios se lo hizo al hombre evidente, como dice Romanos, su conciencia dictándole lo bueno y lo malo, pero la conciencia está totalmente insensible, entonces prácticamente están ahora creyendo que no hay Dios, ¿verdad? Y que si algunos que creen que hay Dios les importa un comino que haya Dios. He aquí el Señor, dice Isaías 24:1, arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Le sucederá lo mismo al pueblo y al sacerdote. Aquí entra dentro de si lo podemos aplicar a Israel, si lo podemos aplicar a la iglesia o si lo podemos aplicar a todas las religiones. O sea, no importa si es pueblo que tiene su fe en algo, si es líder que ejerce una función espiritual de liderazgo, en cualquiera de las, incluyendo el cristianismo. Dice al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que toma prestado como al que da, al acreedor como al deudor. O sea, esto es para todos. No importa la posición, no importa el nombre, el título, el poder que tenga, la nacionalidad, la cultura, el idioma. Aquí no importa. Aquí ese es un juicio que va a arrasar la tierra. Esto es prácticamente, hermano, lo que estamos viendo ahorita, porque la tierra también sufre dolores de parto, dice la escritura,
Y entonces entendemos que los terremotos van a ser más fuertes, más frecuentes, los tsunamis, las devastaciones, los incendios, los maremotos y ahí póngale toda clase de catástrofes que puedan pasar. Es solamente la antesala de la apertura del sexto sello, que es el comienzo de la gran tribulación que tiene que ver con juicios, sellos, trompetas, tiene que ver con todos los juicios de Dios derramados sobre la tierra. Ahorita lo que estamos viendo son juicios correctivos, lo que el Señor me habló. Juicios correctivos 2016, lo que está pasando, me acuerdo que me dijo, hijo, voy a comenzar a derramar juicios sobre la tierra. Y el Espíritu Santo me dice, y voy a comenzar por Estados Unidos. O sea, lo que vemos está pasando en Estados Unidos, todo lo que el gobierno está haciendo y está destruyendo Estados Unidos, la invasión de árabes musulmanes en Estados Unidos, el aumento de la criminalidad, el aumento de la perversión, el pecado, el homosexualismo, son, llámese, juicios, que solamente, al igual que en Sodoma y Gomorra, solamente están haciendo que se llene la medida del pecado y que Dios derrame juicios. Pero ya comenzamos, hasta lo que estamos viendo, hermano, todo ese retroceso en cuanto a todo lo bueno es prácticamente juicios correctivos de parte de Dios, lo cual en cierta manera es bueno porque, como dice Mateo 24, habrán hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice, es necesario que todo esto acontezca. Eso dice Mateo. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque Dios está buscando la forma de cómo el hombre eleve su corazón a Dios, levante sus ojos hacia arriba. Y como dice la profecía, y en él pondrán su esperanza los gentiles. Eso quiere decir en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que estamos viendo, las pandemias, el COVID fue un juicio que el hombre lo inventó, pero que de alguna manera Dios lo permitió. Ahora viene la famosa pandemia del mono, no me extrañaría que se inventen otra pandemia y que definitivamente también vienen dentro de todo lo que son juicios correctivos, lo que es Rusia, Ucrania, lo que es Israel contra Hamas, contra los Hutíes de Yemen, contra el Hezbollah de Líbano, contra Irán, etcétera. Todo tiene que ver con juicios correctivos, porque Salmo 83 habla de 4 juicios que Dios siempre usó para corregir a su pueblo de Israel cada vez que Israel se alejaba de Dios, lo cual lo vemos ahora. Es lamentable, es triste decirlo, pero Israel, Tel Aviv, lo que antes era la capital de Israel, porque ahora es Jerusalén, eh, es una de las ciudades con más homosexualismo a nivel mundial. Entonces vemos que todo lo que está pasando es porque es la antesala de los juicios destructivos que es la gran tribulación. Por eso dice este pasaje, aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. El verso 4 dice, de duelo y marchitada está la tierra. El mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra.
Languidez es lo grande de la tierra. Eso quiere decir que se les acerca el día a todos los que están en eminencia. Llámese como se llame. Llámese, si no son cristianos y se acercan a Dios, llámese Milei de Argentina, llámese Maduro de Venezuela, llámese Noriega de Nicaragua, llámese Obama de Estados Unidos, llámese, porque en realidad es Obama, no es ni Biden ni Kamala, llámese Trudeau de Canadá o Macron de Francia. Ellos tienen sus ojos puestos en que van a cambiar el mundo y todo va a estar bien, va a haber un mundo equitativo, igualitario, etcétera, pero ellos no, ni siquiera se ponen a pensar que están entre la lista de que se les va a llegar su día y si van a enfrentarse al Dios del cielo, que ya no viene como Corderito Pascual, sino viene como el león de la tribu de Judá. Tarde que temprano, aquí dice, languideces los grandes del pueblo de la tierra. Exactamente lo que dice el sexto sello de Apocalipsis. Los reyes, los nobles, los que estaban en eminencia, dice, escondernos de la ira, dice, de aquel, porque la ira de él está, o sea, ya se derramó, pues ya comenzó a derramarse, déjeme darle el pasaje. Dice, cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. Dice, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, ahí va incluido el Soros si es que está vivo, ahí va incluido el Bill Gates si es que está vivo, ahí van incluido, hermano, todos los millonarios, billonarios. Dice, y todos los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Eso es lo que dice Isaías. De duelo y marchitada está la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. Ahorita pueden hacer, como decía mi abuela, micos y pericos, ¿verdad? Ellos pueden emprender planes de cambiar el mundo, ellos pueden tener planes de un mundo igualitario, aunque no va a ser así, ellos va a ser diferente, ¿no? Pero el problema está que tarde que temprano van a saber quién es Dios, más ahora que vemos que los hombres, los gobiernos, están haciendo lo posible para que la humanidad no reciba el mensaje de Jesucristo, para que lo rechacen si es que lo escuchan el mensaje, o lo saquen de sus vidas si es que ya lo tenían, porque son los gobiernos los que están trabajando para censurar. Es tan asombroso, estamos viendo como en muchas naciones ya los predicadores en las calles están siendo apresados, mientras que los musulmanes los dejan hacer sus rituales, sus oraciones acostumbradas 5 veces al día, mientras que a los predicadores del Evangelio los agarran, los meten presos. Porque el diablo está usando a todos grandes para censurar el mensaje del Evangelio, para que el hombre no se salve. Eso es lo que busca el diablo para poder llevarse todas las almas posibles al lago de fuego. Y es que tenemos que entender, como dice el verso 5, también la tierra es profanada
por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Esto nos permite entender que el rechazar a Jesucristo, el no apegarnos a sus principios, a sus leyes, pues definitivamente tiene sus consecuencias. La tierra, dice, es profanada por sus habitantes. Profanaron la tierra es que son irreverentes para con Dios. No es que fueron, siempre lo han sido, claro, pero son irreverentes para con Dios. La insolencia, la insolencia del hombre que no teme a Dios ha llegado hasta los cielos. Por eso Isaías 8 dice que cuando vean cómo está la tierra, dice que incluso maldecirán, dice, maldecirán a Dios. Eso es lo que dice eh, eh, Isaías 8, déjeme ver en dónde está, o Isaías 9. Aquí está, mira, dice, he aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, Isaías 8:18. Dice, estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, con mayúscula, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. ¿Qué está diciendo entonces Isaías? Está diciendo que viene el día en que los hombres van a levantar su rostro hacia arriba y van a maldecir a Dios porque la tierra se ha profanado y profanar significa irreverencia. Sí, la humanidad va a llegar al extremo de maldecir a Dios, aunque claro, van a haber otros que van a levantar su mirada y van a recibir a Cristo, porque Dios no se va a quedar sin testimonio. Si la iglesia se va, cuando la iglesia, no si la iglesia, cuando la iglesia se vaya de la tierra, entonces se quedan los 144,000 con el mensaje del evangelio. Y se quedan los dos testigos que se van a meter hasta el último rincón de la tierra. Por eso es lo que decía el abuelo Otoniel Ríos Paredes, lo que es la cosecha, las primicias, la cosecha, el rebusco. O sea, las primicias, la iglesia se va. La cosecha es una cantidad de tribus, naciones y lenguas que nadie podía contar. Y el rebusco es uno que otro que van a encontrar los testigos por allá en las naciones. Entonces, los dos testigos. Entonces, pero con todo y eso, la humanidad va a maldecir a Dios por todo lo que está pasando. Es tan asombroso que van a pasar todos los juicios y dice Apocalipsis que todavía va a haber gente que seguirán adorando a sus ídolos de madera, de plata, de oro, de yeso, de metal, etcétera, de barro, etcétera, ¿no? Por lo que estamos viendo ahora es que han profanado la tierra, o sea, la irreverencia está, hermano, tan clara, la insolencia ha llegado hasta los cielos. Vemos las burlas hacia Jesucristo en las marchas gay, lo que llaman ellos el orgullo gay, el orgullo. Uno de los nombres de Alá es el más orgulloso entre los 99 nombres que tiene Alá, el Dios musulmán, de los musulmanes. La insolencia, hermano, está llegando a un extremo que jamás hemos imaginado y que todavía falta más hasta que maldigan a Dios, imagínense.
Dice este mismo pasaje, traspasaron las leyes divinas, o sea, la gente no quiere límites, porque traspasar es meterse o brincarse la cerca, los límites. En otras palabras, la gente no quiere límites en su norma de vida, en su forma de vida, perdón. No quiere límites, quieren vivir la vida a su manera en un desenfreno total. Y vuelvo a retomar las palabras del abuelo Toniel Ríos Paredes, que decía: el pecado del tiempo final va a ser 7 veces mayor que el de Sodoma y Gomorra. Imagínense, hermano. Entonces nos damos cuenta que en realidad la gente ha traspasado las leyes divinas, la gente no tiene límites, no tiene límites. Si en realidad los musulmanes y el Islam y Roma fuera la religión, porque son los que más gente tienen, fuera la religión verdadera, el mundo estaría cambiado, pero no es. Nadie puede cambiar De hecho, no hay religión que pueda cambiar al hombre. Solamente Cristo Jesús. Traspasaron las leyes. Dice, lo normal ahora, o sea, no quieren límites, lo normal ahora es ser un gran pecador. Es normal. Entre más depravado sea alguien, es más aplaudido por los demás. Claro, lo dice Romanos, publican su pecado y aprueban a los que lo hacen. La moda hoy es ser homosexual o lesbiana o pedófilo. Esa es la moda. Es una depravación. Sumado a la corrupción, sumado a la avaricia, y póngale una lista interminable de todo lo malo que está creciendo. ¿Por qué? Porque traspasan las leyes divinas, o sea, no tienen límites. Lo único que quieren es vivir su vida sin un Dios que les ponga normas y límites. Dice el pasaje, violaron los estatutos. Un estatuto son leyes que dictan normas de conducta y lamentablemente el hombre no quiere normas de conducta. Y lamentablemente llega hasta algunas iglesias, como no hay exigencias de una vida santa, consagrada, en temor, reverente, apartada para Dios, pues se sienten cómodos. Se sienten cómodos porque no hay exigencias. ¿Por qué? Porque no quieren estatutos, no quieren normas de conducta. Y la Biblia está llena de normas de conducta. Dice, quebrantaron el pacto eterno. O sea, quebrantaron el pacto eterno, el sacrificio de Cristo. Y quebrantar significa, escuche esto, que han hecho todo lo que es posible, han hecho todo lo posible para que el mensaje de Jesucristo no sea dado y escuchado. Por eso lo están censurando. A veces parece un deportista que le da gloria al Señor porque ganó, porque conquistó algo. Si lo trae aquí, le ponen algo para que no se vea. Si lo trae en su camiseta, le ponen algo para que no se vea. O si lo está diciendo, lo cortan y dicen, oh, se perdió la señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está siendo trabajado por el diablo, el Señor lo reprenda, usando a gente de toda clase, de todas las razas, en todos los niveles, con tal de que el mensaje de Jesucristo no sea dado y tampoco sea escuchado, como dice Romanos. ¿Y cómo oirán si no, o cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que en realidad lo que estamos viendo ahorita es prácticamente la antesala de un derramamiento de juicios de parte de Dios.
Mire, por ejemplo, Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, eso, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Entonces nosotros tenemos que entender que el diablo sabe cómo trabajar y sabe que está haciendo lo posible con tal de que el mensaje no sea dado y con tal de que el mensaje no sea escuchado. eh, ¿Por qué? Porque sabe que si el hombre no escucha, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto eterno. La humanidad quebrantó el pacto eterno, profanaron la tierra, traspasaron sus leyes, violaron los estatutos. O sea, la gente no tiene temor de Dios. Ya la insolencia ha llegado al cielo, las burlas del orgullo gay. La gente no quiere límites en su vida, eh, no quiere estatutos, leyes que les dicten normas de conducta, y no les interesa el pacto eterno en Cristo Jesús. Verso 24 dice, por eso, verso 6, perdón, de Isaías 24, por eso una maldición devora la tierra, y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella. Esto es profético. Esto es el síndrome de Judas. Salmo 109, verso 16 dice, porque él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. Eso es lo que viene para la persecución sobre la iglesia de Cristo. Verso 17, también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. El síndrome de Judas es una maldición devora la tierra, son tenidos por culpables los habitantes en ella. ¿Por qué? Porque profanaron la tierra, no hay temor de Dios, traspasaron las leyes divinas, no quieren límites en su vida, violaron los estatutos, o sea, no quieren que les dicten leyes de conducta, quebrantaron el pacto eterno, no les interesa el sacrificio de Cristo. A la gente no le importa una vida dentro de los límites morales. Hay un libertinaje bárbaro y lo que viene todavía, no hemos visto nada. Tampoco quiere la bendición de la salvación. Entonces, si no quiere la bendición de la salvación, entonces la maldición está activa. Está activa. El no dejar que Jesús entre a nuestra vida o el sacarlo de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra ciudad, pueblo o nación, representa que rechazamos o echamos fuera la bendición. Y si la bendición se va, entonces la maldición entra. Eso es precisamente lo que sucedió en Haití cuando a mí me tocó ir a Haití, que he ido una sola vez. Es asombrosa la pobreza, es asombrosa la pobreza que hay. Y hay dinero, pero no hay comida. Lo asombroso, amados hermanos, es que acababa de pasar 2 años antes el terremoto que mató 500,000, o sea, medio millón de personas se llevó el terremoto. Cuando yo estaba allá, el último mensaje que prediqué, les dije, ¿por qué vino el terremoto? Porque Haití sacó a Jesús. Y me acuerdo que tomamos el pasaje de cuando Jerusalén sacó al Señor Jesús de Jerusalén y lo llevó fuera de Jerusalén. Lo que le viene a Israel es fuerte. Cuarto sello, Salmo 83. Lo que le viene es fuerte. ¿Por qué? Porque rechazaron al lado de la vida.
Yo le decía en Haití, hey, lo que pasa es que Haití sacó a Jesús de la nación y empezó a crecer la hechicería y Dios envió un juicio. Si con la bendición en Cristo viene todo lo bueno para el hombre, con la maldición viene todo lo malo. Entonces todo lo malo que estamos viendo está pasando a nivel mundial es porque la maldición está activa. ¿Por qué? Porque están rechazando a Jesús, están negando a Jesús, están censurando el mensaje del Evangelio, lo están sacando de las naciones. Entonces, nada, nada cambiará para bien. Al contrario, irá de mal en peor. Porque todo, hermano, todo va en retroceso y la tierra empeorará. ¿Por qué? Por el rechazo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La humanidad irá de mal en peor. Y no hay hombre que pueda hacer que cambie para bien. Una de las cosas que le voy a decir es, ¿por qué Venezuela está como está? Porque le aplaudieron a Chávez cuando maldijo a Israel. ¿Por qué Estados Unidos está como está? Porque están sacando al Señor y están censurando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué las naciones van de mal en peor? Porque meten presos a los predicadores, mientras que a los musulmanes les abren todo, aunque estorben el tráfico para hacer sus oraciones. No quieren oír de Jesús, pero quieren oír del Islam. Y es tan asombroso que no hay manera que cambie. La religión no cambia, el Islam no cambia la humanidad. Roma, catolicismo no cambia la humanidad. Solamente Jesucristo puede cambiar al hombre. Entonces, ¿por qué es que todo va en retroceso? ¿Y por qué todo empeora en la tierra? Por el rechazo al sacrificio de Cristo, porque unos lo rechazan, otros lo censuran y otros que ya lo tenían como Judas aman la maldición antes que la bendición de tener a Jesucristo. Lo tremendo es que no hay hombre que pueda cambiar al mundo. El anticristo no lo va a cambiar, lo va a empeorar. No hay religión que pueda cambiar al mundo. Aquí en Estados Unidos, y incluso si Trump quedara de presidente, porque al final de cuentas es Dios quien pone y quita reyes, porque es Dios quien maneja los tiempos. Así que, como es Dios el que maneja los tiempos, si el anticristo intenta cambiar los tiempos y la ley no va a poder, va a cambiar la ley de Dios, no va a poder, porque se va a quedar en un intento. Si lo intentan cambiar los demócratas, Obama, que son los que están moviendo todo el pastel, no van a poder porque es Dios quien maneja los tiempos y la ley. No van a poder cambiar las leyes divinas, no van a poder cambiar los tiempos, se quedará en un intento. Y que quedará el presidente Trump. Y cambiará un poco porque solamente está frenando. Quizá va a cambiar un poco la economía, quizá permita un poco más de respiro al pueblo creyente, quizá. Pero si no, si el tiempo de Dios está exacto, me refiero a que el sistema quiere cambiarlo todo, pero que al final de cuentas va en el tiempo de Dios, entonces se va a empeorar las cosas, la persecución para el cristianismo, eh, se empezará a preparar el camino para un gobierno político, económico, religioso. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere la bendición del Evangelio, no quiere la bendición en Cristo Jesús. La tierra está profanada, hay irreverencia e insolencias a Dios. No quieren límites porque traspasan las leyes divinas, no quieren límites en su vida.
violan los estatutos, no quieren leyes que les dicten normas de conducta y quebrantan el pacto eterno, o sea, no les interesa el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso es que vemos que todo va de cada día peor, cada día peor. Lo que viene es un colapso total, no hay gobierno que lo arregle, aun si que hace Trump. Ni siquiera el anticristo, al contrario, lo va a empeorar, va a acelerar los juicios que destruirán la tierra y a la humanidad. ¿Por qué? Todo se debe a que la humanidad no quiere la bendición del Evangelio, no quiere la bendición del sacrificio de Cristo, no quiere la bendición de leyes, estatutos que les dicten una norma de conducta. No quieren la bendición de tener límites en su vida, no quieren la bendición de tener un corazón temeroso hacia Dios, no quieren la bendición de la sangre derramada del Corderito Pascual por sus vidas. Entonces, como no quieren la bendición al igual que Judas, es porque aman la maldición. Y entonces la maldición entra y ha entrado a esta tierra y está pululando y está haciendo estragos porque todo lo que es maldito no prospera, todo lo que es maldito es destruido. Entonces, ¿por qué hay tanta destrucción? Lo primero es destruir los principios religiosos, llamémosle, aunque no es religión, los principios celestiales, Cristo y su Evangelio. Lo segundo, destruir los principios morales. Lo tercero, destruir la ciencia médica, destruir el gobierno, destruir las buenas leyes que mantenían a los hombres más o menos, pero el clímax o la cherry del pastel es que rechacen a Jesucristo, que censuren a Jesucristo y su evangelio. Y lo peor de todo es que algunos como Judas que lo tenían, aman más la maldición que la bendición de tener a Jesucristo. ¿Por qué estamos viendo lo que está pasando? Porque han rechazado, porque están censurando, porque se están burlando del pacto eterno en Cristo Jesús. Y claro, la maldición entró. Sacaron la bendición de sus vidas y la maldición entró. Y la maldición va a seguir haciendo estragos en todo, en todo. Porque no hay hombre que pueda arreglar esta tierra. Solamente Jesucristo, hombre, solamente Él. Y no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual se pueda ser salvo. O sea, esto va en picada y no hay nadie que lo detenga. Pero sí hay una vía de escape, hay una puerta de escape llamado Jesucristo. Pero lamentablemente lo están rechazando, lo están censurando, se están burlando y lo quieren desarraigar. Entonces la maldición ha entrado con todo, a hacer estragos que solamente están preparando el escenario para que la tierra sea destruida. Y cuando digo tierra me refiero a la humanidad, porque el cielo no y la nueva tierra todavía va a ser después de los 1000 años del reinado de Cristo. Por eso dice Isaías, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Tanto al pueblo y al sacerdote, no importa el líder religioso o espiritual de qué clase seas, incluyendo el cristianismo. Por eso
Nosotros tenemos la bendición de tener a Jesús, pero hay quienes lo han sacado, como Israel sacó al Señor Jesús de Jerusalén, a matarlo en el monte Gólgota. Así muchos líderes cristianos han sacado a Jesús y han sacado al Espíritu Santo, que esperan que les vengan. Y la nación que saca a Jesús, la maldición entra y destruye esa nación, ese pueblo, esa ciudad, ese hogar, ese matrimonio, esa familia, ese negocio. ¿Por qué? Por sacar a Jesús. El síndrome de Judas. Aman la maldición y no se deleitan en la bendición del Cristo que fue crucificado por sus pecados en la cruz del Calvario. Considere lo que digo y quiera a Dios que usted le abra su corazón. Si usted no tiene a Jesucristo, hoy es una buena noche para decirle: Señor, yo rechazo la maldición, abrazo la bendición en Cristo Jesús. Entrégale tu vida al Señor. Dile: borra mis pecados, lávame en tu sangre. Abrazo la bendición, bendice mi vida, bendice mis hijos, bendice mi matrimonio, bendice mi trabajo, mi negocio, bendice mi salud. Porque o amas la bendición o amas la maldición, tú decides. Pero Él quiere bendecirte en Cristo Jesús. Si veré a alguien que se ha alejado del Señor, vas en el camino equivocado. Estás rechazando la bendición. Quizá no amas la maldición, pero estás rechazando la bendición. Esperas que te vaya bien, no te va a ir bien, a menos que no seas hijo. Pero si eres hijo, no te va a ir bien. Y si regresa el Señor, y si hay alguien que está enfermo, dile: Señor, te pido que me sanes, hago mío ese sacrificio. En la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades, declara tu sanidad en el nombre de Jesús. Ponte tu mano derecha ahí donde está la enfermedad y dile: Señor, declaro mi sanidad en el nombre de Jesús, hago mía esa sanidad. Y yo te aseguro que el Señor te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el bendito y precioso Espíritu de Dios y con su preciosa palabra, que es Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dale un clic a tu teléfono. Estoy seguro que el Señor quiere usarte. Ahorita que todavía no estamos censurados totalmente, quiere usarte para llevarle el mensaje a alguien que lo necesita. El día jueves, si el Señor nos presta la vida, estaremos de nuevo, 8 de la noche, hora Carolina del Sur, con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amado pueblo.